por cuenta de el decreto del presidente Gustavo Petro del anuncio de un incremento del 23,78% en el salario mínimo. El primer efecto directo sería un aumento de 100 pesos adicionales a los que ya se habían anunciado. Digo, no es que no se hubiera aumentar, iba a aumentar 250 pesos el pasaje de Transmilenio, y en las últimas horas la alcaldía de Bogotá dice, por cuenta del aumento del 23,78% del mínimo, tendremos que subirlo 100 pesos adicionales para el 2026. Héctor, buenos días. Y esto causa una nueva pelea porque el gobierno le responde al alcalde Galán que si hace eso, se puede ir olvidando del reemplazo de los buses de Transmilenio por la flotilla eléctrica que supuestamente ya estaba lista en su financiación. Sí, pero ¿cómo hace para no hacerlo, Ricardo, si tiene que asumir ese costo adicional del incremento inesperado del 23%? Es que, pues, esa petición del gobierno sí es absurda, entre otras cosas por una razón, porque el propio gobierno tomó una decisión que suponía que eso iba a pasar, que es el incremento del salario mínimo, incluso, del auxilio de transporte, incluso en un porcentaje superior al del salario mínimo. Es que el auxilio de transporte para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos en Bogotá, y en todas las ciudades donde hay transporte público, fue de 49.000 pesos. El año pasado, hasta el 31 de diciembre, ese auxilio era de 200.000 pesos y hoy es de 249.000. Entonces, pues esas 49.000 pesos, pues era que obviamente el gobierno suponía que iba a haber un incremento en el valor en las tarifas del servicio público de transporte. Entonces realmente esa pelea no la entiendo, Ricardo. Era obvio que iba a pasar y pues pasó en el porcentaje que puede pasar, porque entre otras cosas ahí hay un cálculo que es absolutamente técnico. Eso hay un cálculo de cuánto le cuesta a Transmilenio llevar una persona de un lugar a otro. Y en ese cálculo, pues un porcentaje equivale al pago del personal que trabaja en Transmilenio. Así que, pues es una discusión que a mí me parece totalmente fuera de lugar. Fíjese que la alcaldía de Bogotá en el borrador de decreto dice que para cubrir esas necesidades adicionales, es decir, para poder cumplir con el aumento del salario mínimo, necesitarían entre 125.000 y 147.000 millones de pesos adicionales. Y por eso plantea ese incremento adicional de 100 pesos en el pasaje de Transmilenio. El gobierno del presidente Petro dice, ojo que si lo suben no les cambiamos los buses por eléctricos. El alcalde Galán dice, bueno, hasta ahora ustedes han comprometido 900.000 millones. A ver los pasteles, los quiero probar, diría Rafael Pombo, porque faltan 600.000 millones. Dice el alcalde Galán, si eso se cumple, y si yo veo esa plata, estoy listo a no tener ese incremento adicional de 100 pesos por pasaje. La pelea con la que amanecemos en este 2026 por cuenta de Transmilenio. Nicolás Rodríguez. Hola, Ricardo, buenos días. Sí, señor, pues la polémica para el inicio de este 2026 va por cuenta del distrito al conocerse un nuevo proyecto de decreto con el que el pasaje de Transmilenio subiría 350 pesos para un total del pasaje en general de 3.550 pesos. Sin embargo, cabe recordar que esta discusión ya había sido abordada, ya que en noviembre del 2025, en el debate del presupuesto de la ciudad del 2026, precisamente en el Consejo de Bogotá, se aprobó un incremento del 8,47% para que la tarifa quedara en ese entonces en 3.450 pesos. Pero según el distrito, esta nueva tarifa en el nuevo borrador de decreto se contempla por el incremento del 23% del salario mínimo y el alza en el precio del combustible que se confirmó ayer 1 de enero, y que para el caso de Bogotá el galón de la CPM quedó en 11.276 pesos, un alza de 100 pesos. Ahora, en esta discusión se metió el presidente Gustavo Petro y también el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Este último, por medio de su cuenta en X, aseguró que es una decisión arbitraria, poniendo en riesgo la transferencia de 1.5 billones de pesos de la nación al distrito para la modernización de la flota a buses eléctricos. Escribe Sanguino, abro comillas, es responsabilidad suya, alcalde. ¿Pero por qué riesgo de 1.5 billones de pesos? Pues por este mismo incremento, el presidente Gustavo Petro confirmó que la nación dispone de este monto para la compra de la flota eléctrica. Le escribió además al alcalde Carlos Fernando Galán que es una decisión de subir el pasaje solo hará disminuir más la demanda. Entonces no valdría la pena traer estos buses, ya que al no tener pasajes incrementaría el déficit del sistema, fue lo que escribió en el Trino. Pues Ricardo, tarde en la noche el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al presidente Petro asegurando que el monto de 1.5 billones de pesos podría evitar el alza del pasaje a 3.550
150 durante el 2026, siempre y cuando se trate de un aporte adicional a los 938.000 millones de pesos ya pactados con la Nación en el convenio vigente con la Alcaldía de Bogotá. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026. Entonces, estamos listos. Ahora, ¿cómo se podría hacer esto? Muy fácil. Vía el artículo 183 del Plan de Desarrollo de su gobierno, que fue aprobado por el Congreso de la República en 2023. Ricardo, y es que este incremento también se había también dicho desde Asocapital, eso también se había puesto en antelación esto que iba a suceder con el incremento del salario mínimo, también el incremento en las tarifas del transporte público, no solamente en Bogotá, sino también en varias ciudades de la capital, como Medellín y como Cali, según lo habían dicho pues Andrés Santamaría, quien es el director de Asocapitales. Por su parte, el proyecto de decreto que fue publicado el 31 de diciembre, antes de la medianoche, estará disponible para comentarios hasta el próximo 7 de enero. Sin embargo, para que sea decreto distrital, aún falta la firma del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la Secretaría de Movilidad, Claudia Díaz. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Comienza el año cargado de noticias económicas, con la última de ellas conociéndose y produciéndose en las últimas horas el decreto de deslizamiento mediante el cual se separa el alza del salario mínimo de las rentas vitalicias, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. 3 seguros importantísimos para 20 millones de trabajadores colombianos, 3 seguros que administran las administradoras de fondos y pensiones y 3 seguros que además pone el CASE y ayuda a completar siempre el gobierno nacional con recursos del presupuesto general de la nación, a razón normalmente de unos 600.000 millones de pesos al año, aunque esta vez y de cara al 2026, pues con un pedazo muy superior y teniendo que hacer un CASE importantísimo, dado precisamente el propio incremento del salario mínimo que decretó el gobierno, que fue del 24% y que supone para él mismo una especie de clavada propia del cuchillo, porque le implica poner más plata para todo este tipo de temas, incluyendo estos 3, rentas vitalicias, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. En el primer caso, rentas vitalicias, que es un seguro para el pago de una renta mensual y fija garantizada de por vida y una vez se alcanza el capital requerido. En el segundo, un seguro de invalidez, que es cuando alguien tiene sencillamente un accidente y queda incapacitado por el resto de sus días. Y finalmente, el seguro de sobrevivencia, cuando alguien se muere y la pensión queda como respaldo económico para los cónyuges, para los hijos o para los padres. Seguros que siempre se ajustaban con base en el salario mínimo mensual y seguros que efectivamente tenía que ayudar a completar el gobierno nacional. No obstante, gobierno que ahora va a deslizar o a desamarrar ese incremento del salario mínimo de estos 3 seguros, rentas vitalicias, pensiones por invalidez y pensiones por sobrevivencias, cosa que hace mediante el decreto 1485 del 31 de diciembre, cuando todos estábamos dándonos el año nuevo, dándole así un portazo a 20 millones de trabajadores colombianos y volviendo imposible para esos trabajadores alcanzar por cuenta propia el número suficiente de cotizaciones y de dinero para muchos pensionarse anticipadamente y para completar una pensión equivalente a un salario mínimo mensual, todo lo cual se traduce en menos pensionados, en menores pesadas también pensionales y en un desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre esos riesgos de incapacidad y muerte, un descalce que elevaría la prima de seguro por encima del límite legal del 30%, del 3%, haciendo inviables sencillamente esos seguros contra incapacidad y contra muerte. Juan Camilo Maldonado